estamos de vuelta para continuar con diálogo a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio y la televisión legislativa. Estamos conversando sobre un tema apasionante, el pasado, el presente y el futuro del colectivo Alfaro Vive Carajo. Nuestra invitada, la vocera principal, actual coordinadora nacional de esta agrupación, Susana Cajas Lara. Susana, pasó el gobierno del ingeniero León Febres Cordero. ¿Y qué sucedió con Alfaro Vive Carajo? Aunque tú me decías que sí te gustaría aclarar algo más de lo que significó para ustedes el secuestro. Sí, o sea, decir, nosotros no es que secuestrábamos a cualquier persona, sino que realmente eran representantes de la oligarquía, personas que habían de todas maneras logrado parte de sus fortunas con unos recursos que debían volver al pueblo, ¿no es cierto? Entonces ese también era un criterio. Ahora hay una idea diferente del secuestro. Es importante explicar esto porque para los jóvenes puede decir, bueno, secuestraban, relacionarle con el secuestro express, o sea, no era cualquier persona. Válida la aclaración. Es necesario intentar que era a una persona que era un representante de ese sector de poder, ese grupo de poder de la oligarquía con los cuales nosotros combatíamos, ¿no es cierto? Ya. Es importante decir eso. Muy bien, había que dar paso a esa aclaración. Después del gobierno de León Febres Cordero, ¿qué pasó con Alfaro Vive Carajo? Bueno, nosotros reconocemos que Febres Cordero nos derrotó militarmente. Toda la política de terrorismo de Estado que implementó Febres Cordero, asesorada por Israel, asesorada por Estados Unidos, tuvo una represión, una línea de aniquilar, de desaparecer a las cabezas del movimiento Alfaro Vive Carajo. Y lo logró cuando asesinó a Arturo Jarrín, a Fausto Basante, sobre todo a Ahmed Vázquez y a otros compañeros que eran dirigentes. Chico Acosta, ¿no? También. Juan Carlos Acosta, claro, Juan Carlos Acosta. Realmente nos descabezó. Estuvimos en un momento muy crítico porque todos nuestros comandantes habían sido asesinados y el resto prácticamente estábamos presos. En las cárceles estábamos más de 100 alfaristas presos. Sí, ¿no? Eso significó que la organización tenga una crisis política, una crisis militar, sí, una crisis. Ya no podíamos seguir actuando. Después de un análisis en el cual se decía, bueno, las armas no eran nuestro objetivo, las armas eran nuestro fin, eran nuestro instrumento con el cual queríamos lograr nuestro objetivo. No eran nuestro fin el uso de las armas, al contrario, o sea, decíamos, eso debemos utilizarla para conseguir un objetivo, un cambio en el país que no era posible a través de otros mecanismos, según lo habíamos analizado en ese momento de la historia. Y entregaron las armas. Entonces decidimos, el presidente Rodrigo Borja, que ganó las elecciones en el año 88, nos propone un diálogo, nos propone empezar un proceso de diálogo hacia la desmovilización de Alfaro Vive Carajo. Eso significó un proceso también de diálogo donde nosotros realmente hay que aceptar, yo creo que esto no es un error aceptarlo, el que estábamos en una crisis profunda como Alfaro Vive, y bueno, decidimos aceptar el diálogo e iniciar una lucha legal de trabajo en los barrios, de trabajo con sectores sociales, y uno de este proceso de diálogo concluyó con la dejación de armas. Nosotros no hablamos de la entrega, hablamos de la dejación, porque las armas fueron destruidas durante el evento que se hizo la entrega en la Plaza de San Francisco, con la presencia de expresidentes, no solo del Ecuador, de algunos otros países, representantes internacionales y nacionales. Entonces, ese fue uno de los hitos que marcó otra época de Alfaro Vive Carajo. Ustedes fueron recuperando la libertad de a poco, quienes estaban presos durante el gobierno. Sí, nosotros no tuvimos ni amnistía, ni nada que nos libere a todos, sino que causas todos, por supuesto, todos tuvimos un proceso judicial individual, ¿sí? Aunque algunos estábamos éramos parte de un caso
pero todos tuvimos una sentencia o un sobreseimiento individual. Ya. Yo permanecí 2 años presa y al cabo de los 2 años salí como inocente, salí sobreseída. Otros compañeros fueron condenados, por ejemplo, compañeros que estuvieron 3 años, 4 años, la sentencia salía 2 años, por 2 años. Entonces cada quien cumplió lo que en el sistema judicial de ese entonces había sentenciado, ¿no? Ajá. Sí. El tiempo ha transcurrido y ya nos vamos ubicando en el sitio que comienza ya a ocupar Alfaro Vive Carajo, como un colectivo ciudadano, con una aspiración de ser el partido político, de ser movimiento. ¿Cómo es el presente de Alfaro Vive Carajo, Susana? Bueno, nosotros en este momento nos hemos dado cuenta que Alfaro Vive Carajo sigue generando mucha expectativa, mucha simpatía. Una simpatía que durante muchos años, producto de esa estigmatización que hizo la derecha de este país, se mantuvo oculta, ¿sí? Muchas personas dicen, siempre simpatizamos con ustedes, pero les daba miedo, porque cualquier persona, cualquier ciudadano ecuatoriano que mostraba su simpatía podía ser hasta asesinado. Entonces ahora muchas de esas simpatías se muestran, se visibilizan, se expresan. También resistencias, ¿no? Sí, también resistencias, pero sobre todo yo veo y que ahora tiene que ver con el juicio de lesa humanidad y el proceso de la judicialización de los casos de violación de derechos humanos, que hay muchas, que sobre todo las resistencias tienen que ver con sectores de las Fuerzas Armadas y familiares de las personas que están como perpetradores. De la sociedad en general hemos tenido muy poca resistencia. O no se pronuncian, o cuando se pronuncian es respaldando, reconociendo la valentía, en esos términos siempre están expresándose. Entonces, también nos llama la atención que mucha juventud se incorpore al movimiento, y no solo en Quito, más bien en Quito es menos, pero en provincias de la Amazonía, Esmeraldas, Morona, Santiago, Napo, El Carchi, son Guayas también, pero lo que nos sorprende, por ejemplo, son las provincias de la Amazonía, en donde se han ido creando grupos y prácticamente solos, con una referencia, y ellos siguen asumiendo esta identidad. Grupos que se van creando porque están inconformes con algo o porque han revisado la historia y lo que significa Alfaro Vive les despierta simpatía. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que las dos cosas, porque han revisado la historia. En Alfaro Vive siempre hay una referencia de rebeldía, una referencia de seriedad en los hechos, ¿sí? En las acciones. ¿Sí? Ese principio de decir, hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, creo que es un principio muy fuerte en la juventud. Eso inspira confianza, inspira seriedad, inspira una identidad que es muy necesaria en la juventud. Con esos ingredientes, Susana, de pronto alguna aspiración política, con identidad propia, Alfaro Vive Carajo. Sí, la verdad es que en la asamblea que se dio el 26 de abril, el acuerdo fue, muchas personas participamos dentro del Movimiento País, dentro del Movimiento País seguir impulsando la revolución ciudadana, concretamente los ejes de la revolución agraria y la economía popular y solidaria hacia sectores rurales. Hay un grupo muy importante, por ejemplo, en Santa Elena y en la Amazonía y en Guayas, de sectores, de compañeros que están trabajando en sectores rurales. Entonces, uno de los ejes fundamentales son eso, economía popular y solidaria, revolución agraria y los juicios de lesa humanidad que estamos ahora levantando, impulsando. Esos como 3 ejes de trabajo que va a asumir Alfaro Vive Carajo dentro de del proceso de la revolución ciudadana. Es decir, dentro de Alianza País. No necesariamente dentro de Alianza País, habemos compañeros que estamos integrados a Alianza País, pero hay otros que impulsan el proceso como ciudadanos, como parte de un barrio, como parte de un grupo de jóvenes, pero que están de acuerdo con el proceso y que impulsan procesos de
sobre todo sobre aquellos conflictos fuertes, ¿no? Entonces, están trabajando sobre una forma de hacer política realmente que profundice los cambios que la Revolución Ciudadana hemos logrado en este proceso, pero que también la forma de trabajo sea a través del diálogo, a través de la inclusión, es decir, en este proceso entramos todos. No nos habíamos equivocado de seleccionar este tema para abordarlo, y qué mejor que con Susana y con ustedes, con mucha atención, escuchando y viendo lo que aquí se ha dicho y lo que aquí se ha mostrado. Vamos a hacer el seguimiento, así como hacemos para otros casos, también a este que ha generado el colectivo Alfaro Vive Carajo. Muchísimas gracias a Susana Cajas Lara, vocera y coordinadora nacional del colectivo Alfaro Vive Carajo. Finalizamos la primera parte de esta jornada, nos separamos por unos minutos, importantes mensajes, y luego volveremos con la segunda parte.